Egunon guztioi, gaur Foru Gobernu Kontseiluak besteak beste honako gai hauek onartu ditu. Gobernu Kontseiluak Vitoria-Gasteizko udalarekin hitzarmen bat sinatzea onartu du. Buesa Arena Pabilioiko aparkalekuaren titulartasuna erregularizatzeko. 1958an, bi erakundeek protokolo bat sinatu zuten Arabako Pabilioiko aparkalekua handitzeko lurrak erosteak eta obra horiek gauzatzeak eragindako kostuak erdibana finantzatzeko. Hitzarmen honen bidez, aipatutako protokoloan ezarritakoa gauzatzen da, hau da, udalak foru aldundiari jabetza eskualdatzea, egunaretetutako zenbatekoa 3.100.000 eurokoa da. Bestalde, Arabako udal erroldaren kudeaketa sistemak modernizatzeko kontratazio espedientea onartu du Foru Gobernuaren Kontseiluak. Proiektu honen helburua tokiko errolda sistemak digitalki eraldatzea da, batez ere 20.000 biztanletik berako Arabako udalerrietan. Kontatuak barne hartzen du udal sistemekin integratutako tresna teknologiko baten hornidura. Hodeian kokatua eta prozesuak automatizatzeko gai dena. 654.000 euroko inbertsioarekin, kontatuak 5 hilabete eta erdiko exekuzio epea aurreikusten du. Eta beste aldetik, Gobernu Kontseiluak Trumpek ezarritako muga zergen ondorioz sortutako egoeraren azterketa egin du. Datozen egunetan, azterketa hau oposizioko talde politikoekin eta lurraldeko eragile ekonomikoekin partekatuko dugu. Duela egun batzuk esan nizuen, etengabeko harremanetan gaudela eragile ekonomikoekin eta lurraldeko enpresekin. Duela aste batzuetatik, ona harremanak areagotu egin dira, muga zergen politikaren bilakaera, gure enpresen gaineko eragina eta hartu beharreko neurriak monitorizatzeko. Eusko Jaurlaritzarekin ere etengabeko harremanetan gaude eta bihar lehendakariak deitzen duen industriaren defensarako taldean egongo gara. Era berean, datozen egunetan eta harreman horien ondoren, agerraldi publikoa egingo dut, Arabako enpresetan izango duen eraginenen eta Foru Gobernua garatzen ari den lanaren berri emateko. Como decía, en primer lugar, y en lo que respecta a los asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno, hemos aprobado esta mañana la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para la regularización de la titularidad del aparcamiento del pabellón Buesa Arena. Los antecedentes de este acuerdo se remontan al 16 de noviembre del año 1998. En aquella fecha, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz suscribieron un protocolo por el que manifestaban la voluntad de financiar a partes iguales los costes derivados de la adquisición de los terrenos para ampliar el aparcamiento del pabellón Araba, ese era su nombre entonces, y la ejecución de las obras. La gestión de la adquisición de los terrenos y la ejecución de las obras correspondieron al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Los compromisos que entonces adquirieron ambas instituciones en virtud de aquel protocolo comprendían además la transmisión de la propiedad por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la Diputación Foral de Álava. Pese a aquel protocolo y pese a que fue suscrito en el año 1998, no se había cumplido aquel acuerdo y ahora, mediante este convenio de colaboración, damos cumplimiento a lo estipulado en aquel protocolo. La Diputación Foral de Álava, para cumplir aquel protocolo, va a financiar la mitad del gasto correspondiente a la adquisición de los terrenos, la liquidación de las obras ejecutadas y la modificación de las líneas eléctricas. Esta cantidad asciende a 3.123.767 euros. La Diputación Foral de Álava, de esta manera,
completa las obligaciones formales expresadas en el protocolo suscrito entre ambas instituciones y, en consecuencia, esta infraestructura pasará a integrarse dentro del patrimonio foral del que también forma parte el conjunto deportivo. Por lo tanto, a partir de ahora, somos titulares ya de pleno derecho tanto del pabellón Buesa Arena como de todo su entorno y del parque. En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno también ha aprobado el expediente de contratación para la modernización del sistema de gestión del padrón municipal de los ayuntamientos de Álava, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Este proyecto tiene como objetivo transformar digitalmente los sistemas padronales locales, especialmente en los municipios alaveses de menos de 20.000 habitantes. Responde a los retos identificados conjuntamente por la Diputación Foral de Álava y por el Instituto Nacional de Estadística, entre los que se encuentran la separación entre la información territorial y personal en el padrón, la incorporación de la referencia catastral como identificador único de la vivienda y la transición hacia un sistema online de intercambio de datos con el Instituto Nacional de Estadística, superando los actuales envíos mensuales de ficheros. Además, este proyecto incluye el suministro de una herramienta tecnológica integrada con los sistemas municipales a nuestros ayuntamientos. Con un presupuesto de 644.784 euros, el contrato contempla un plazo de ejecución de 5 meses y medio desde su formalización. Esto en cuanto a los asuntos aprobados esta mañana en el Consejo de Gobierno, pero el Consejo de Gobierno también esta mañana ha hecho un análisis exhaustivo de la situación creada en nuestro territorio, en nuestra economía y en nuestras empresas como consecuencia de los aranceles impuestos por Trump. A lo largo de los próximos días vamos a compartir ese análisis con los grupos políticos de la oposición, a los que ya he convocado, y con los agentes económicos del territorio, con los que también tenemos ya fijadas reuniones. Ya les comenté hace unos días que estamos en contacto permanente con los agentes económicos y con las empresas de nuestro territorio. Desde hace unas semanas esa relación permanente se ha incrementado fundamentalmente para monitorizar la evolución de la política arancelaria y monitorizar también la afección a nuestras empresas y las medidas a adoptar por parte de la Diputación Foral de Álava. Estamos también en contacto continuo con el Gobierno vasco y mañana vamos a estar presentes, la Diputación Foral de Álava estará presente en el Grupo para la Defensa Industrial que ha convocado el Lehendakari. Asimismo, después de este análisis por parte del Gobierno foral, después de compartirlo con las formaciones políticas de la oposición y escuchar también sus opiniones y sugerencias, después de reunirnos con los agentes económicos del territorio, compareceré en los próximos días públicamente para dar cuenta detallada de la afección que estas medidas pueden suponer a nuestro territorio, a sus empresas, y también para dar cuenta del trabajo que está desarrollando el Gobierno foral para hacer frente a esta situación. Y dicho esto, queda a vuestra disposición para aquellas cuestiones que queráis plantearme. Después de estas, ha citado que podrían adoptar medidas, ¿nos puede comentar, aunque no se concreten, qué tipo de medidas puede plantear? Igual que el Gobierno de España salió al día siguiente planteando un plan con 14.000 millones de euros, pues no sé si la Diputación tiene algún plan previsto de medidas para apoyar a la industria. Bueno, la Diputación viene analizando desde hace semanas la posible situación que se podría crear en el caso de imponerse aranceles. No sabíamos qué aranceles se iban a imponer. Tampoco conocemos en detalle cuál va a ser el resultado final de este proceso, pero estamos trabajando en varios escenarios a fin de adoptar medidas. Yo creo que, teniendo en cuenta que esta semana tenemos convocados ya a los grupos políticos de la oposición y a los agentes económicos, creo que es mejor, en aras a hacer esto con el mayor consenso posible, esperar esas reuniones para dar cuenta de cuáles son las medidas en las que está pensando la Diputación, pero que sí les tengo que trasladar que irán en línea con las que ya hemos adoptado en ocasiones anteriores. Hay que tener en cuenta que en los últimos años estamos haciendo frente a crisis sucesivas y, por tanto, tenemos experiencia en cuanto a la forma de abordar estas crisis y de apoyar a nuestro tejido productivo. Pero permítanme que esperemos a esas reuniones con las formaciones políticas de la oposición y también con los agentes económicos. ¿Ha estado en contacto estos últimos días
con agentes económicos. Se me ocurre bodegueros afectados de Rioja Alavesa, empresas como Mercedes, Michelin, ¿y qué le han trasladado? ¿Qué nos puede decir de lo que le han trasladado? Bueno, la situación es diferente en cada uno de los sectores, ¿no? Yo sí les puedo dar alguna cifra que puede ser indicativa realmente de qué afección general, sin entrar en detalles, puede suponer esta política arancelaria por parte de Estados Unidos a Álava. Álava exportó el año pasado 9.150 millones de euros. Es una cifra considerable, somos un territorio muy exportador. De esas exportaciones, aproximadamente el 4% fueron a Estados Unidos, 370 millones de euros. Es el octavo país en las exportaciones alavesas. Para que se hagan una idea, exportamos a Alemania, que es nuestro principal mercado, con un 24% de las exportaciones, exportamos a Alemania 2.150 millones de euros. A Estados Unidos 370 millones. Por lo tanto, en su conjunto, creo que la afección no será demasiado importante, pero sí lo puede ser respecto a sectores concretos de nuestra economía. Algunos sectores de nuestra economía. Estamos poniendo el foco en dos, en los tubos y en el vino. Son, en este momento, los sectores que más nos preocupan. Y permítanme que este análisis detallado, pormenorizado, que voy a compartir con las formaciones políticas de la oposición y también con los agentes económicos y que dará lugar a un análisis compartido con ellos, pues lo dejemos también para una próxima comparecencia, que será en los próximos días. En los próximos días volveré a comparecer monográficamente para hablar de esta cuestión. Abusando de su paciencia, y dado que tenemos tal volumen exportador no a Estados Unidos, pero sí a Alemania, que a su vez sí que tiene una gran dependencia exportadora de Estados Unidos, el que le vaya mal a Alemania puede provocar que haya vasos comunicantes y le vaya mal a Álava. Bueno, la situación de Alemania ya está influyendo en las exportaciones alavesas. Ya estaba influyendo hasta ahora. La situación de recesión por la que venía pasando Alemania ya estaba teniendo incidencia fundamentalmente en el sector del automóvil, que es nuestro primer sector económico. Por lo tanto, lo que le pase a Alemania tendrá influencia en Álava. Pero tengo que decir respecto al sector del automóvil que en el análisis que estamos haciendo, la influencia en el sector del automóvil no va a ser demasiado elevada por el tipo de exportaciones que se dan desde Álava a Alemania. Pero una mala situación de Alemania, nuestro primer mercado, 24% de nuestras expropiaciones afecta a Álava y ya le venía afectando. De hecho, el planteamiento que teníamos hasta este momento era que la mejora de la situación política en Alemania y una mayor estabilidad política en Alemania podía suponer un impulso del sector alavés de la automoción. Ese era el diagnóstico que manteníamos tras las elecciones en Alemania y antes de los aranceles. Ahora tenemos que volver a analizar la situación. Pero no sé si ha comentado que ya tenía las citas con los grupos de la oposición, sí. agentes económicos. No sé si nos puede... Bueno, esperemos a que estas reuniones se practiquen. Bueno, iremos haciendo público a lo largo de los próximos días, fundamentalmente, la convocatoria de esa nueva comparecencia que se producirá después de esas reuniones. Va a ser a lo largo de esta semana. Planteaba que iban a ir en la línea de las medidas que se han adoptado en las últimas crisis que hemos vivido. En estas crisis se ha optado por el fraccionamiento de impuestos. Iban en la línea, me imagino que se espera alguna de ellas. Puede ser, no voy a detallar las medidas porque creo que lo razonable, lo correcto es hablar antes con las formaciones políticas de la oposición, trasladarles la situación y hablar también con los agentes económicos y, repito, comparecer a lo largo de esta semana para trasladarles cuál es el diagnóstico más detallado de situación de nuestro territorio. Y quiero también respetar la mesa convocada para mañana con el Lehendakari, en la que estaremos, y trasladarles que, como hemos hecho en otras ocasiones, las medidas que podamos adoptar serán compatibles y complementarias con las que adopten otras instituciones y estaremos plenamente coordinados, fundamentalmente con el Gobierno vasco.
semana pasada, el primer boceto de la futura terminal soterrada de Abando en Bilbao. ¿Qué sabemos sobre el soterramiento de Vitoria? Bueno, pues que vi el boceto y antes había visto el avance de las obras en la estación de Donosti, que está ya cerca de finalizar y que probablemente estén acabadas para el año 2026, para el año que viene. Y la primera constatación que tengo que hacer es que van más rápidos que nosotros. Que en Bilbao y en Donosti, pues la llegada de la alta velocidad y la construcción de sus estaciones va más rápida de lo que va en Vitoria-Gasteiz. Y tengo que recordar que en el año 2022, en febrero del año 2022, firmamos un protocolo que establecía un compromiso por parte del Gobierno español y por parte de Adif. Un compromiso claro. La llegada de la alta velocidad a Vitoria-Gasteiz ha de ser soterrada. Esto está firmado en febrero del año 2022 por el Ministerio, por Adif, por la Diputación Foral de Álava, por el Gobierno vasco y por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Está firmado, pero vemos que las otras estaciones avanzan y que la de Vitoria-Gasteiz no avanza al mismo ritmo. La llegada soterrada y el proyecto de estación para Vitoria-Gasteiz no avanzan al mismo ritmo. Y eso me preocupa. Me preocupa porque el compromiso es claro. Integración ferroviaria en Vitoria-Gasteiz soterrada. El compromiso es claro. Se han dado pasos en otros ámbitos. Se ha suscrito el acuerdo para la encomienda de gestión del nudo de Arcaute, pero sigue yendo muy lento el proceso de la llegada soterrada de la alta velocidad. Y es necesario acelerar ese proceso. ¿Qué sabemos? Sabemos que en el año 2022, después de este acuerdo, se adjudicó la redacción del proyecto básico de la integración ferroviaria en Vitoria-Gasteiz. Sabemos que ese proyecto básico se ha ejecutado y que tiene 3 tramos. Un primer tramo, que incluye el soterramiento por el trazado actual con una nueva estación. Un segundo tramo, que es el nudo de Arcaute. Y un tercer tramo, que es la conexión con Alsasua y el cambiador. Sabemos que ese proyecto básico contempla un presupuesto de 1.122,16 millones de euros. 1.122,16 millones de euros. Y un plazo de ejecución de 8 años. Y sabemos que después de ese proyecto básico se ha acordado la encomienda de gestión del nudo de Arcaute. Pero respecto a la integración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz y la construcción de la estación, la integración soterrada, no se están dando pasos con la celeridad que debieran de darse. Este es un proyecto fundamental para Álava. Fundamental. Porque hay que despejar cualquier tentación de que la llegada sea en superficie y luego no se aborde el soterramiento. Hay que despejar cualquier tentación de hacerlo de esa manera. El compromiso suscrito es de integración soterrada y construcción de nueva estación. Y por lo tanto, creo que corresponde ya licitar la redacción del proyecto constructivo para seguir avanzando, porque es el siguiente paso que hay que dar. Esto tiene que hacerlo Adif y espero que lo haga en breve, porque, repito, hay que descartar cualquier tentación de que la llegada sea en superficie y después, consolidada esa llegada en superficie, no abordar el soterramiento. Esa posibilidad la Diputación Foral de Álava ni la contempla. Ni la contempla. Y para evitar cualquier tentación de que pueda ocurrir esto en el futuro, lo que hay que hacer es cumplir con el protocolo suscrito en febrero del año 2022, seguir avanzando y licitar cuanto antes el proyecto constructivo que dará lugar después a la licitación de las obras y la construcción de la estación y del soterramiento. No, yo no digo que haya ningún problema. Digo que hay que abordar cuanto antes esta solución y esto tiene que hacerlo efectivamente el Ministerio y Adif, que son los responsables de esta infraestructura.
Hay más cuestiones en las que trabajar, ¿no? Pero fundamentalmente el siguiente paso es proyecto constructivo. Después del proyecto básico, proyecto constructivo. Con respecto a Sidenor, los trabajadores han empezado ya a recibir las cartas de despido. A final de mes toda la plantilla ya está en la calle. Sidenor, Guardian. Estaba un susto, me he pegado. ¿Hay alguna novedad? Bueno, se está trabajando yo creo que con la discreción que merece una operación de este tipo. El Gobierno vasco y la Diputación Foral de Álava, en colaboración con el mismo, para que llegue a buen término el proyecto de darle continuidad a la actividad productiva en las instalaciones de Guardian. Como ustedes saben, porque lo hemos trasladado públicamente, hay varios proyectos interesados, varios inversores locales, industriales, interesados en dar continuidad a la actividad en esas instalaciones y en ese horno. Y yo creo que estos trabajos hay que llevarlos a cabo con la discreción necesaria para que puedan llegar a buen término. Yo tengo que decir que soy optimista respecto al futuro de esas instalaciones. Y el futuro de esas instalaciones quiere decir puestos de trabajo en Ayala. ¿Contemplan un horizonte temporal para que se pueda plasmar? Y luego me gustaría saber cuál es el estado actual del horno, si es que... Bueno, el horno se sometió a un proceso de apagado programado que permite, con una inversión razonable, volver a ser puesto en funcionamiento. Y respecto a un horizonte temporal, yo creo que es mejor dejar que estas cuestiones se trabajen como se está haciendo por parte de las instituciones con los inversores, con calma, sin prisa pero sin pausa, sin fijarse una fecha determinada, porque creo que lo importante es que esto llegue a buen término. Yo quería preguntarle sobre Vía, sobre la prórroga que ha habido de unos 6 meses más o menos, sobre qué pasó en la... Bueno, yo lo he dicho públicamente en esta sala y lo voy a repetir, ¿no? Existe en este momento un conflicto, como ustedes saben, entre Ryanair y el gobierno español, y lo que quieren las instituciones, lo que queremos las instituciones que formamos parte de Vía, es que ese conflicto no interfiera y que tengamos el mejor resultado posible en ese concurso que tenemos, que hemos abierto, ¿no? Ese es el motivo por el que hemos adoptado esa decisión. Va a continuar la operativa de Ryanair. Ryanair tiene confianza en el aeropuerto de Foronda. Está garantizada esa operativa durante los próximos meses y lo que queremos es que el resultado sea lo mejor posible, ¿no? Creo que tenemos un gran aeropuerto, que el índice de ocupación de los vuelos es un gran índice de ocupación, lo que da garantía a las empresas que puedan presentarse al concurso, y que la prueba de ello es que vamos a batir récords durante esta próxima campaña de Semana Santa. Esperemos, por lo tanto, a ver si se va resolviendo esta situación y esperemos a los próximos meses, pero tengo plena confianza en el aeropuerto y en el futuro del aeropuerto. No tengo dudas respecto al futuro del aeropuerto. No sé si ha habido conversaciones con alguna... Hay conversaciones con otras líneas aéreas y en este momento Vía tiene abierta la posibilidad de otros destinos en el Estado que pueden ser interesantes para los agentes económicos locales de Vitoria-Gasteiz y también para la ciudadanía en general.